Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu poder, gracias por tu gran amor, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Santo, 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 santo. Santo y digno de suprema alabanza. Poderoso, glorioso Señor. Majestuoso Dios, en el nombre de Jesucristo. Santo, háblanos esta mañana, guíanos, Señor, danos espíritu de sabiduría, danos espíritu de revelación, Señor, y que tu pueblo te conozca, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú nos afirmes, que tú nos fortalezcas, que tú nos establezcas, Padre Santo, y ten misericordia, Señor, de tu pueblo ahí en Florida, Padre Santo. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, de tu pueblo, Señor, en todo México, en todas las naciones, Padre. Ten misericordia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. En el nombre de Jesucristo, Padre, ten misericordia de nosotros, Padre Santo. Aleluya. Gracias, Señor. No tengo derechos de autor sobre esta alabanza. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos,
comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos, hermano. Adórale, alábale, exáltale. Él está en control. Bendecimos a los hermanos allá en la Florida. Cubrimos sus vidas, decretamos cobertura. Anunciamos cobertura, perdón. En el nombre de Jesucristo. El Señor tenga misericordia. Tenemos que empezar a clamar misericordia por todo lo que viene. Aleluya. Damos gracias a Dios. Aleluya. Cancelamos todo cansancio en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, les dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque necesitamos conocerlo, hermano. Mientras más lo conocemos, más gracia y más paz podemos tener. Por eso, el versículo 3, para poder entender, hermanos, y para dejar de batallar y entender lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Escucha lo que dice enseguida, nos han sido dadas. ¿Por qué nos han sido dadas, hermanos? ¿Cómo nos han sido dadas? Ay, perdón. ¿Cómo nos han sido dadas? A través de su Espíritu. Todas las cosas, hermano, que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Quién es la vida? Es Jesús. Cuando Jesús nos da su Espíritu, nos da todo. El Espíritu es el que da la vida, hermano. Dios no nos puede dar la carne de Jesús. A su tiempo la tendremos, el cuerpo glorificado. Entonces toda la gloria
entonces todos los atributos de que están en el cuerpo de Jesús estarán en nosotros. Es importante entender como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Otra vez va de nuevo para que no dudemos. ¿Mediante qué, hermano? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, si hay excelencia, hermanos, es en Dios, no en el hombre. En el hombre no hay excelencia. Por más proyectos que tengamos llamados excelencia, no podemos nosotros más que ofrecer delante de Dios lo que somos. Somos seres humanos. Somos terrenales. Todo lo que proviene de la tierra es terrenal. Pero tenemos, hermanos, el Espíritu de Dios, que es el hombre del cielo, que es Cristo Jesús. Aquella comunión que el hombre perdió en el huerto ahora ha sido vuelta a incrustarse en nuestras vidas. Dios ha vuelto a poner su espíritu en nosotros. Por eso es que todas las cosas que pertenecen a Dios, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Y que vino? El Espíritu Santo. ¿Mediante para qué? Para que conozcamos a Jesús por el Espíritu. Dios es Espíritu. Y la Escritura nos enseña que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? ¿Por medio de qué? Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Del conocimiento de quién? ¿Quién nos llamó? ¿Quién dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? Es Cristo Jesús. Y entonces, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el conocimiento de Jesucristo, dice, y cuando tenemos el conocimiento de Jesucristo, entonces dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Y qué más hermoso, hermano? Que nos haya prometido que vamos a llegar a ser parte de su naturaleza divina. Por eso dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza de Cristo. ¿Hay alguien en casa? Dios no está jugando con nosotros. Cristo no está jugando con nosotros. Él nos ha dado todo lo que es Cristo. Él ha puesto a Cristo en nuestros corazones. Fue vida por vida. Nosotros estábamos vivos, estábamos muertos. Estábamos vivos en la carne, pero muertos en el espíritu. Y Él estaba muerto a la carne, pero vivo en el espíritu. ¿Y qué cambió? Vida por vida. Estábamos muertos en el espíritu y Él cambió el espíritu, lo puso en nosotros para que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Para que ahora el espíritu tenga vida y la carne que estaba muerta
Nuestra carne que estaba viva y él, su carne que estaba muerta, él ahora la pone en nosotros. Para que vivamos muertos a la carne, pero vivos en el espíritu. Para que podamos conocer esto y para que podamos entender qué es lo que él ha hecho en nosotros. Ya lo hizo en esperanza. Él está esperando que yo muera completamente a esta carne. ¿Para qué? Para poder cambiar la esencia por el poder del Espíritu. Y cuando llegue el momento, como decíamos en el canto de ayer, cuando llegue el final de esta vida fugaz, yo diré que Jesús en mi alma triunfó. ¿Hay alguien en casa? Por eso, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Hermano, pero la naturaleza divina, hermano, consiste en la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios, hermano, usted la hemos enseñado en el capítulo 11 de Isaías. El propósito de la plenitud de Dios ni era el poder, ni era el conocimiento, ni era la sabiduría, ni era el consejo, hermano. El propósito era el temor de Dios. El temor de Dios es no hacer juicios por lo que se ve, ni sacar argumentos por lo que se escucha. ¿De qué me sirve echar fuera demonios y decirme que ese es mi ministerio? ¿Y de qué me sirve resucitar muertos, hacer milagros, sin temor de Dios? Sin conocer a Dios. Es lo que el apóstol está enfatizando, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y enseguida nos va a decir cómo, hermanos, para que no nos desvirtuemos, para que no nos desviemos. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ay, Dios, es tan difícil de explicar. Porque nos hicimos tardos para oír. Para poder llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, tenemos que huir, hermanos, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la mala manera de pensar nuestra. ¿Cómo se los explico? Mira, todo va hacia un control. Cuando Jesús estableció la iglesia y los apóstoles empezaron a trabajar, la iglesia estaba en su estado natural. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 313.
Hasta el año 313, un político romano llamado Constantino decidió fíjese bien, decretar al cristianismo como una religión de Estado. ¿Por qué? ¿Cuál fue su objetivo? Poder tener influencia sobre todos los cristianos. Lo hizo una institución. Dios no hizo una institución. El Señor Jesucristo trajo el reino de Dios. Nosotros, los cristianos, nunca han pretendido a establecer el reino de Dios como una comunidad, como hoy los que anuncian comunidad del reino le ponen a sus denominaciones, porque les interesa tener un montón de gente. Constantino se dio cuenta de que, fíjese bien, si los cristianos seguían creciendo, no lo iban a elegir a él. Como emperador. Iban a elegir a un cristiano. ¿Hay alguien en casa? Entonces, ¿qué hace él? Hace una religión de Estado, donde el Estado controla, donde el Estado regula, donde el Estado gobierna. Y en el Estado siempre hay sabios que nos están leyendo nuestro actuar. Y los que escriben la historia son ellos. Y la escriben bajo sus conceptos intelectuales. Y han estudiado el comportamiento del ser humano desde entonces. Y ellos son los profetas de la actualidad. Los que van diciendo, mira, el hombre va a reaccionar así, entonces vamos a hacer esto y lo vamos a llevar por aquí. Y cuando esté aquí va a reaccionar así, y luego vamos a hacer esto y lo vamos a llevar por aquí. Y desde entonces hay una guerra en todo el mundo, en todas las naciones, en establecer una política de Estado, una educación de Estado, una economía de Estado y una religión de Estado. Y el hombre sabio es el que piensa bien según ellos. Y ellos nos van leyendo. Y el diablo usa a esas personas. Usted tiene que saber algo bien importante. El diablo no es creativo. El diablo no es creativo. El diablo no puede reproducirse. Dios enredó su mente. Y como no es creativo, es astuto.
Dios te pague, hermana Elizabeth. Es imitador. Es mentiroso. Es imitador. Y nos presenta las verdades como mentiras. Y las mentiras nos las presenta como si fueran verdades. ¿Hay alguien en casa? Y terminamos nosotros pensando mal, y eso se llama concupiscencia. Por eso dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Creemos los que los teólogos dicen y no permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe. Ellos son los que han escrito la historia. Por ejemplo, Agustín de Hipona, él hablaba de la ciudad de Dios, donde solamente los hijos de Dios iban a vivir y los hijos perversos no iban a entrar allí. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo empieza a leer, el diablo nos está leyendo. A nosotros, recuerden que somos espectáculos a Dios, a los ángeles y al mundo. Los demonios nos están leyendo a ver cómo actuamos. Y nuestro accionar, ellos deducen lo que estamos pensando. Están tan avanzados con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es más que armas demoníacas, demonios. Hermano, de tal manera que si nosotros estamos hablando acerca de que, fíjese bien lo que le voy a decir. Estaba diciendo mi esposa, estábamos aquí sentados en la mesa, dice, voy a cancelar la tarjeta de Bancomer, porque me están cobrando mucho, me están cobrando un seguro de vida que yo les he pedido que me los quiten y no me lo quitan. Y voy a dar de baja la tarjeta. ¿Y qué creen, hermano? Al siguiente día le llega un mensaje que le dicen, hemos quitado de su tarjeta el seguro, ya no tendrán más que pagar ese seguro. Es decir, a través de estas cosas, nos están controlando. Eso es una política de Estado. Eso es una economía de Estado. Amén. De tal manera que todo el conocimiento que hay aquí y todo el conocimiento que hay, hermano, procede de un árbol. Procede del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando yo no me dejo guiar por el árbol de la vida que es Cristo, el que tiene la naturaleza divina preparada para mí, y me dejo guiar por mi conocimiento, los demonios me están leyendo. De tal manera que cuando yo soy elegido líder de la iglesia, lo primero que me van a leer
a quien van a leer con más intensidad es al líder de la iglesia. Y al líder de la iglesia le van a ofrecer todo el conocimiento. Por eso es que hoy tenemos puros teólogos arriba. De tal manera que ellos pueden controlar. Los demonios controlan. Porque todo el conocimiento que hay, que no procede del árbol de la vida, procede del conocimiento del bien y del mal. Es decir, hay hombres buenos y hombres malos, pero los dos están perdidos. Porque el bien humano no procede de Dios. El bien de Dios procede del árbol de la vida. Así que cuando yo me siento el líder de una institución, soy presa fácil para el diablo. Entonces voy a meter a la institución, en base a mi conocimiento, estrategias humanas para trabajar en la institución. Y cuando una institución trabaja con estrategias humanas es porque el diablo tiene el control. Esa es una política de Estado. Esa es una religión de Estado. Por eso es que cuando vino el COVID, el gobierno dijo, se vacunan todos. ¿Y qué dijeron todos los líderes? Tenemos que estar sujetos a las autoridades. Que se vacunen todos. Y el que no se vacune, que no entre. Y me le ponen un termómetro y me le ponen un cubrebocas y si trae temperatura, que se vaya a su casa. Y si no se quieren bautizar, los van a entregar a las autoridades, van a llamar a la policía porque usted no se quiere bautizar. ¿Eso qué es? Eso es el reino de Dios. Así vamos nosotros a encontrar la naturaleza divina. Tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo, hermano. No al Estado, no al gobierno. ¿Por qué? Porque tengo que someterme a Dios antes que a los hombres. Sí, hay que ser obedientes. Eso es innegable, tenemos que obedecer. Pero tenemos que obedecer sin que se afecte nuestra conciencia en nuestra relación con Dios. Porque si por la concupiscencia tengo que obedecer, por la concupiscencia de los líderes, entonces estoy tan mal como ellos. Y yo necesito obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso dice, tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y nos dice cómo vamos a tener ese crecimiento. Nos empieza a enseñar y nos empieza a decir el apóstol Pedro cómo vamos a alcanzar esa madurez. Y mira lo que te voy a leer aquí. En el versículo 5. Vosotros también,
Aquí voy a pedir, hermanos, que me ayuden. Ahora sí tengo comentarios. Poniendo toda diligencia. ¿Qué es lo que... Alguien, por favor, que nos ponga lo que significa la palabra diligencia? Diligencia. Aleluya. Significado bíblico de diligencia. Diligencia significa esto, mire, hermanos. Es diligencia con Dios, porque no puedes ser diligente con los hombres si primero no eres diligente con Dios. Porque el mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el mandamiento. No puedes amar más a los hombres que a Dios. No puedes someterte a los hombres antes que a Dios. Mire lo que dice aquí. Diligencia es una virtud que se refiere a la minuciosidad, la integridad y persistencia de una acción, especialmente en los asuntos de la fe. Te lo voy a parafrasear. Es cumplir con los compromisos con Dios, con uno mismo y con los demás, pero es primero con Dios. Y después con uno mismo y después con los demás. ¿Por qué? Porque es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y luego a tu prójimo como a ti mismo, y después con los demás. Primero es Dios, luego tú mismo y luego es tu prójimo. Es decir, diligencia con Dios significa cumplir con todos los compromisos que haces con Él. Es decir, voy a orar, tenemos que orar. Le prometes algo a Dios, tienes que cumplirlo. Cumplir los mandamientos. Diligente con uno mismo significa ser activo, no caer en la pereza, tener metas fijas, cumpliéndolas a tiempo. Diligencia con los demás es poner entusiasmo en las acciones que se realizan con y para ellos. Por eso dice, ok, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Será coincidencia que hayamos hablado de la fe para hablar ahora en este punto? Añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es eso, hermano? Ahora, vamos a preguntar significado bíblico de virtud. Aleluya. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué tenemos que añadir con diligencia a nuestra fe? Virtud. Mire, hermano, Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu unigénito, a tu Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Inmediatamente se levantó. No le dijo a su esposa, simplemente preparó la leña, preparó el fuego, tomó el cuchillo y tomó los criados y vámonos. No se esperó. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Virtud. Virtud significa, es la disposición habitual y firme de hacer el bien. ¿A quién? ¿A los demás?
Primero es para con Dios. Estamos hablando, fíjese bien, no de las cosas materiales, de lo que podemos hacer entre nosotros. Estamos hablando, la fe es un fruto del Espíritu. Estamos hablando del Espíritu, de la naturaleza divina que está en nosotros. ¿Hay alguien en casa? Alguien dijo, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo virtud? Dice, la virtud en el sentido evangélico, en el sentido humano es eso, como puso nuestra hermana Esmeralda. Pero en el sentido espiritual es limpieza moral, bondad, rectitud. Pero en el contexto, dice, nos hace entender que la palabra también puede interpretarse como poder, en concreto, el poder de sanar como lo hace con la mujer samaritana. Amén. Pero lo hace por el poder de Dios, lo hace por el poder del Espíritu. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Jesús les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Hay alguien en casa? Nosotros estamos muy dispuestos a hacer el bien solamente a los que nos tratan bien. Nosotros estamos muy dispuestos a promover en la iglesia al que hace lo correcto según ellos. Pero al que hace lo correcto en el Espíritu, a ese lo castigamos. Al que confronta el pecado, lo echamos fuera. Y eso es bueno. Por eso, a la fe que nos ha salvado, ya hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, dijo el apóstol Pablo. Y si no la han alcanzado, entonces pone los pasos para alcanzar una fe igualmente preciosa que la de ellos. Y entonces dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, pero con diligencia. Y dice, ¿a la virtud qué? Conocimiento, hermano. ¿Para qué? ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Dios. No conocimiento secular. Permítanme tantito. Estoy un poco retirado. Y estoy incómodo sentado. A la virtud se le añade conocimiento, no preparación secular. No el conocimiento para tratar de demostrar que conoces mucho la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña, hermano, que el que quiera caminar por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. No se trata de sabios. No se trata de tener conocimiento y ser mejor que los demás y tener la teología y tener el certificado de teología para poder participar en un rango. Por eso dice, a la virtud se le añade conocimiento, conocimiento divino, para no cometer imprudencias, para no hacer las cosas de acuerdo a lo que yo concibo, de acuerdo a lo que yo veo, de acuerdo a lo que yo percibo. No sea que me pase lo mismo que le iba a pasar a Samuel cuando iba a escoger al siguiente rey de Israel, cuando el padre de David le trajo a todos sus hijos menos a David.
Y Samuel dijo, sin duda este es, lo miró alto, fuerte, de buena presencia. Y se adelanta para ungirlo y el Señor le habla, digo, hey, no mires a su estatura, ni a lo hermoso de su parecer, porque Jehová no mira las apariencias, Jehová mira el corazón. Necesitamos conocer a Dios para no andar detrás de los hombres. ¿Hay alguien en casa? Espero que ahora sí me entiendan, que mi prioridad no es hacer amistad con ustedes. Mi prioridad es que ustedes hagan amistad con Jesús, conozcan a Jesús, sean amigos de Jesús. Duele ser amigo de Jesús. Porque un amigo no te tolera. Un amigo no te tolera tus faltas. Un amigo te habla de tus faltas. Un amigo te encara. Un amigo te descubre. Un amigo te dice lo que eres verdaderamente. Hoy quieren tener amigos para que les solapen el pecado. Ser amigo de Dios pesa. Duele. Hoy el hedonismo está en todo su esplendor. Es que ustedes son los mejores. Es que no hay nadie como ustedes. Y usted se va hasta el tercer cielo. Pero al tercer cielo del infierno. Porque el infierno también ofrece cielo. Porque el líder de ahí dijo, me voy a subir sobre los lados del norte y voy a poner mi trono. El diablo también ofrece el cielo. Y Jesús nos dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Tenemos que añadir conocimiento de Dios, no conocimiento humano. Por eso la iglesia está como está. Y Dios va a tener misericordia de sus ovejas. Dios quiere tener misericordia, por eso es que vienen los juicios, por eso es que vienen los sellos, por eso es que vienen las trompetas. Y acabadas las trompetas se acabó la misericordia. Entonces sí viene la ira de Dios, entonces sí viene lo que es la gran tribulación. Pero en la séptima trompeta el Señor nos lleva con Él. Y tengo que añadir conocimiento a mi anhelo de agradar a Dios antes que a los hombres. Por eso es que a la fe hay que añadirle virtud. Y a la virtud conocimiento. Por eso hablaba el apóstol Pablo acerca de los líderes, no un neófito,
Hoy tenemos teólogos neófitos. Saben cómo hacer las cosas, pero no saben cómo Dios hace las cosas. Ignoran voluntariamente que lo que se ve es temporal y no ponen los ojos en lo que no se ve, que es eterno. Por eso añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y cuando añado conocimiento a la virtud, automáticamente, hermanos, automáticamente aparece en mí el dominio propio. Ya no es que yo le voy a agregar dominio propio, porque el conocer a Dios me va a hacer permanecer ante cualquier situación que venga. Gracias, hermana. El hecho de que yo conozca a Dios, que tenga el conocimiento de Dios, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y una cosa he demandado a Jehová: no me dejes de tu mano, Señor. Guárdame en tu seno santo. Las palabras de mi buen Salvador me han servido de alimento para seguir con valor. ¡Aleluya! Hace que tu fe crezca, te da confianza. Alcanzamos una fe, dijo el apóstol Pedro, igualmente preciosa que la nuestra. Porque el conocimiento, hermano, conoces a Dios, y aunque te corran de la iglesia, no te hacen daño. Aunque hablen mal de ti, aunque te vituperen, no te pueden hacer daño porque tienes dominio propio. Automáticamente aparece, no, es la naturaleza divina que Dios empieza a mostrar en nosotros. No somos nosotros, no son nuestras capacidades, no es porque yo haga esto y esto y esto y esto y esto otro. ¿Hay alguien en casa? Es Dios obrando en nosotros, no somos nosotros obrando en Dios. Estamos hablando de la naturaleza de Dios en nosotros, no nosotros obrando en la naturaleza de Dios. No es esta carne la que se va a perfeccionar, por favor. Es Dios colocando sus atributos divinos. Él está aquí adentro, pero Él no puede colocar sus atributos divinos mientras yo no tenga conocimiento de Dios. No puede poner la gracia. No puede poner la paz. Porque si me corren de la iglesia, inmediatamente me roban la paz. Porque si me quitan el asiento en el cual me siento en el templo, inmediatamente me roba la paz porque no conozco al que murió por mí en la cruz del Calvario, al que me incrustó en su cuerpo. ¿Hay alguien en casa?
ahí nos vamos a quedar. Si usted se fija, hermano, no es cosas que nosotros podamos agregarle, no es el dominio propio, no es nuestra templanza, es fruto del Espíritu. A ver. Es Dios, es el Espíritu de Cristo. Por eso, como todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad, a quien le corresponden a Cristo, nos han sido dadas. ¿Qué tenemos que hacer? Que Dios las establezca aquí en nuestro espíritu para poder sujetar al alma y la carne. Para poder permanecer y cumplir todo lo que le prometemos a Dios. Somos tan faltos. Que necesitamos entender que no se trata de nuestros esfuerzos físicos, que se trata del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros escudriña todas las cosas, escudriña aún lo profundo de Dios. Por eso el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre que se basa en su inteligencia, el hombre que se basa en su razonamiento, el hombre que se basa en su sabiduría que adquiere mediante el conocimiento de libros, la inteligencia y la sabiduría científica, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Pero verás qué bien piensa, pero verás qué bien cuestiona, pero verás qué bien razona, pero verás qué bueno para hacer propuestas, vamos a hacer esto y esto y esto, y si no funciona esto, tenemos un plan B, haremos esto otro, y si no funciona esto, tenemos un plan C, haremos esto otro. ¿Por qué? Porque lo sabe todo. Dejemos de confiar en nosotros mismos y confiemos en Dios para poder añadir a nuestra fe virtud. Amén. Y a la virtud conocimiento. Y cuando llegamos a conocer a Dios, entonces, si usted se fija, no es conocimiento humano, es conocimiento divino. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento suyo. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Los bendecimos, hermanos. Les amamos en el nombre de Jesús. Preparémonos para irnos a Culiacán. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Hoy cumplimos un mes, hermanos, de ser operados. Cada día me siento mejor. Yo creo que ya fui al agua solo. Espero que no haga un esfuerzo mal hecho, sino que pueda hacer las cosas con paciencia. Y espero que en un mes y una semana, en 5 semanas más se llegará el tiempo, hermanos, para estar en Culiacán. Así que les bendecimos, hermanos. Espero que nos podamos ver la mayoría ahí en Culiacán en el nombre de Jesús. Aparte su lugar, comuníquese con la hermana Esmeralda
en el nombre de Jesucristo. Y vamos adelante.